Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con los circuitos eléctricos. Este es un tema que tranquilamente se puede poner bien difícil si uno se mete a analizar todas las consideraciones físicas. Entonces aquí lo que vamos a tratar de hacer es mantener la discusión física al mínimo. En algún momento, digamos, para evitar ambigüedades, se les va a proporcionar el circuito y la ecuación diferencial, pero tranquilamente pueden saber que si uno quisiera resolver este problema completamente, tendrían que tener en cuenta, digamos, cuánto mide el voltaje en cada componente eléctrico y ya pueden determinar la corriente y la carga. Entonces, los circuitos eléctricos que trabajaron en física usualmente tenían una resistencia, también tenían un capacitor o una batería. El más común de estos es el de las placas paralelas. Y luego, digamos, tenían una bobina o un alambre enrollado que tiene un campo magnético y otro componente eléctrico. Y siempre, digamos, tienen una fuente de voltaje. Entonces la idea en un circuito eléctrico hay dos cantidades relevantes a analizar. La carga electrónica, vamos a decir la carga eléctrica, Q de T. Entonces aquí estamos viendo cuántos electrones hay adentro del circuito. Entonces un coulomb es la carga de un electrón. Y luego, digamos, la corriente. Entonces con la corriente, que la denotamos como I de T, estamos interesados en saber cuántos coulombs se están pasando por segundo. Entonces C partido S o amperios. Entonces ya media vez tenemos este C partido S, coulombs partido segundo, se hace la conexión de que la corriente es la derivada de la carga eléctrica. Entonces si derivo la carga eléctrica de Q de T, eso estaría en coulombs por segundo o amperios. Y entonces esto va a ser igual a la corriente. Entonces ahorita podemos ir analizando, digamos, cuál es cada uno de estos componentes. Digamos, tenemos la fuente de poder. Entonces esta es V de T. Esta se mide en voltios. Y yo creo que casi que es como una unidad de trabajo, porque es joules partido coulombs. Entonces, si uno quiere encontrar el trabajo realizado, uno tendría que integrar sobre la carga eléctrica, moverla de un lugar a otro y ya les queda el trabajo que tienen que realizar. Sí, ahí estamos bien. También está la resistencia. Entonces, la resistencia R se mide en ohmios. Y esto yo creo que es volts dividido amperios. Volts dividido amperios. Entonces prácticamente si queremos saber cuántos voltios se están perdiendo en esta resistencia, lo multiplico por I y ya tengo esto en voltios. El capacitor, este se mide en C, yo creo que este es el que no me gusta mucho, es coulombs dividido voltios. O eso es lo que se conoce como un farad, que aquí ni siquiera nos vamos a meter a la discusión de las unidades electrónicas, cómo hacer las conversiones. Entonces lo que vamos a tener acá es que 1 partido C es voltios por coulombs. Entonces esto nos va a servir para ver cuál es el efecto del capacitor. Vamos a tener que ser como un Q partido C. Y por último está este de la inductancia, que es una L mayúscula. Entonces este también es un poco raro. Yo creo que es voltios dividido algo. Voltios por segundo dividido amperio. Entonces prácticamente si multiplicamos la inductancia por la corriente ya nos queda todo en voltios. Entonces la idea, como pueden ver, cada componente eléctrico tiene diferentes dimensiones
Y si queremos tratar de sumar o combinar todos estos, la gracia es que estas cantidades tienen que estar en las mismas unidades. Entonces vamos a tener B, R por otras variables, C por otras variables y L por otras variables tienen que estar en voltios. Entonces, en algún momento, algunas las vamos a multiplicar por la corriente, otras por las cargas y otras por la derivada de la corriente. Entonces, la idea es que hay varias leyes de Kirchhoff, o yo creo que solo hay dos, no hay una tercera. Ah, bueno, sí, solo hay dos, qué bien. Bueno, entonces hay dos. Ahora, digamos, la primera no nos vamos a meter mucho porque la primera aplica más para circuitos en paralelo. Y esto tranquilamente se puede trabajar también en paralelo, pero lo que pasa es que cada circuito va a tener su corriente I1, I2, I3 y luego tenemos que hacer el balanceo de las corrientes en cada circuito. Entonces la idea es que si estamos en un circuito en serie, el voltaje V de T es igual a las caídas de voltaje de cada componente eléctrico. Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con esto? Cuando queremos ver en cuánto cae el voltaje, si tenemos una resistencia, entonces con la resistencia para que esté en voltios la voy a multiplicar por la corriente. Entonces, R por I, se van los amperios y ya me queda esto en volts. Luego me voy a la capacitancia. Esta sí queda un poco rara porque como está volteada, está como coulombs dividido voltios, entonces necesito ponerla como 1 por C, pero como todavía tengo coulombs, necesito multiplicarla por Q para ya tener esto en voltios. Es capacitancia. Luego tenemos la inductancia. Y esta se puede ver que necesito multiplicarla por la carga y dividirla por el tiempo. Pero generalmente cuando uno tiene este I de T, uno está más interesado en la razón de cambio de la corriente. Entonces la inductancia se multiplica por la derivada de la corriente. Y estos serían los tres. La fuente de poder, como ya está en voltios, no hay necesidad de que la multiplique por nada. Bueno, la capacitancia, el numerador es I. Es 1, perdón, esto es 1. Sí. Ah, no, si no coinciden. Ahí tendríamos voltios por ampere. Y yo no sé si eso es una unidad relevante. Incluso para evitar ambigüedad lo voy a poner como Q partido C. Q partido C está mejor. Entonces la idea es que entonces todo, si quiero encontrar la corriente y la carga en este circuito, lo que tengo que decir es que L por dI de T más R por I más Q partido C es igual al voltaje. Entonces, como van a ver, es crítico que aquí tengamos una fuente de poder. Si no tenemos aquí una fuente de poder, casi que la carga y la corriente en ese circuito se va a hacer cero, a menos de que uno tenga una carga o corriente inicial. Ahí sí es posible que tengan otras cuestiones, que tengan algo de acción. Entonces la idea es que esto ya es una ecuación diferencial. Esta va a ser una ecuación diferencial lineal de primer orden. El único problema que tenemos es que ahorita tenemos dos variables dependientes. Entonces eso no nos va a servir mucho. La ventaja es que podemos trabajar con una sola variable dependiente porque como la derivada de la carga es igual a la corriente, entonces todo esto va a quedar solo en términos de la corriente y si quiero encontrar la carga, simplemente integro la corriente. Entonces aquí lo que tenemos que usar el hecho de que la derivada de la carga es igual a la corriente.
Entonces ya cuando hago esto, aquí voy a tener dq de t. Y luego aquí lo que vamos a tener es algo un poco diferente. Si derivo la corriente, esto es lo mismo que encontrar la segunda derivada de la carga. Entonces finalmente vamos a tener una ecuación de segundo orden. Ecuación diferencial lineal de segundo orden y prácticamente con coeficientes constantes. Entonces L por dq cuadrado partido de t cuadrado más R por dq de t más Q partido C mayúscula de la capacitancia, no de coulombs, y eso es igual a B de t. Entonces, todo el detalle de esta solución, todo el detalle de esta solución lo vamos a ver en el capítulo 4. Lo bonito es que esta va a ser una de las ecuaciones diferenciales más sencillas de resolver. La gracia es decir que Q es igual a una función exponencial a la R por T. Sustituimos esta solución en esta ecuación diferencial y lo único que hacemos es que encontramos las raíces. Entonces aquí digamos las R's son las raíces de la ecuación L, R al cuadrado más R mayúscula por R minúscula más 1 partido C. Entonces es bien bonito esto porque ahí van a ver que se empiezan a derivar todo esto y lo sustituyen en la ecuación. L a la RT se puede cancelar. Con la única aclaración de que hay que tener cuidado con esa fuente del voltaje. Muchas veces para resolver estos problemas, primero vamos a encontrar parte de la solución y luego vamos a encontrar el resto. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar algunos circuitos. Entonces, se puede tener una ecuación diferencial solo de primer orden si el circuito no tiene algunos de los componentes. Y eso es muy debate filosófico. En realidad, estos componentes siempre van a existir, pero posiblemente en algún momento esa resistencia va a ser tan baja que uno puede obviarla. Entonces, el primero que vamos a hacer es, yo creo que vamos a hacer ¿dónde estaba aquí la de primer orden? Yo creo que vamos a trabajar con Vamos a decir que aquí no tenemos ningún capacitor, no tenemos ninguna forma de almacenar la energía, entonces circuitos RL. Entonces, todos estos circuitos son casos especiales de la ecuación general. Entonces, lo que sucede con es que aquí tengo mi fuente de voltaje, tengo esta resistencia y luego tengo un inductor aquí, un alambre enrollado. Bueno, aquí si este curso se los estuviera dando a alguien de física, sí se metería mucho más detalles de los que me voy a meter. Entonces la idea acá es que viendo este circuito, ¿cómo lo armaríamos? Empecemos por acá y nos vamos en esta dirección. Entonces digamos, si tengo L, tengo que multiplicarla por la derivada de la corriente para tenerlo esto en voltios. Más R, esta la multiplico por la corriente. Y luego el voltaje lo igualo del lado derecho. Entonces aquí ya tenemos nuestro circuito. Aquí la incógnita va a ser encontrar el voltaje. Encontrar la corriente. Porque el voltaje, digamos, ya está dado. Ahora, esto puede ser muy curioso, pero digamos, ustedes, su fuente de poder, pueden modificarla para que no solo les dé valores constantes, sino pueden tener que ese voltaje está oscilando o está aumentando de manera lineal, etcétera, etcétera.
Entonces la idea esta, ¿qué va a suceder con ella? Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, pero desafortunadamente no va a ser separada salvo unos casos especiales. Entonces, si hay unos casos especiales, sí vamos a poder hacerla separable. Entonces, esta no es separable si b de t no es constante. Entonces, digamos, esta, ¿cómo la tendríamos que resolver? Con factor integrante. Ahora, digamos, aquí puedo escribir la solución general con cualquier función de voltaje. Si no les gusta cómo se ve, porque es muy abstracto, en algún momento podemos trabajar el caso especial de qué sucede si el voltaje es constante. Y ahí se tiene un poco más clara la solución. Porque si no, todo les queda en términos de la integral. Incluso, digamos, en el documento que les compartí, ahí hay una solución general para el circuito RL, que está en términos de esta integral. Entonces aquí tenemos un e a la menos rt por dividido L, y luego esta integral que solo la puedo dejar así, porque no sé exactamente cuál es la función que regula el voltaje de la fuente de poder. Esta solución sirve si en algún momento están trabajando en un problema donde tienen toda la libertad de ajustar el voltaje y solo quieren decir, bueno, quiero ver cómo es la corriente si jugamos con el aparato y le hacemos modificaciones. Entonces, la derivación va a ser bastante similar a lo que voy a estar haciendo aquí. Pero vamos a poner aquí un caso especial. El voltaje es constante. Entonces, B de T es igual a un voltaje constante. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Utilizando el factor integrante. Aquí tengo I' de T por L más R por I igual a B sub 0. Yo creo que, no sé si se recuerdan de este problema, yo creo que estaba en la tarea 2. Y decían, bueno, pero ¿por qué tenemos estas cosas tan raras? Y es porque era un circuito eléctrico. Y ahora, curiosamente, si se ponen a analizarlo más, casi que hasta puede ser un problema de enfriamiento de Newton. Si ahí modificamos un poco el problema. Entonces la idea con factor integrante, tengo que dividir todo por L. Entonces ahorita todo está dividido por L. Entonces ya de esta forma vamos a estar como que en unidades de 1 partido segundo, si mal no estoy. Entonces luego, ¿qué hacemos? O sea, aquí, ¿cuál sería mi factor integrante? Este es mi P de T. Entonces, esa la tengo que integrar respecto a T y luego tengo que hacer E a la P de T de T. Entonces, aquí tengo que encontrar el factor integrante. Y esto puede parecer muy intimidante, pero ¿qué sucede con R mayúscula partido L mayúscula? Digamos, todo eso es constante. Entonces, esta integral simplemente va a ser igual a E a la R por T minúscula dividido L mayúscula. Entonces, aquí ya tengo mi factor integrante. Multiplico todo por el factor integrante. Entonces, aquí vamos a tener E a la R mayúscula T minúscula dividido L mayúscula más R dividido L por esta misma función exponencial. Me faltó aquí el I'. Aquí necesito I, B de 0 partido L, E a la RT dividido L. Y luego, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí puedo aplicar la regla del producto. Pueden ver de que la derivada de esta función está acá.
¿Qué se hizo Johnny? Ah, Johnny. Bueno, tal vez le parece este tema accesible. Entonces luego tenemos todo esto. Y esto claramente va a ser más fácil que lo que está en las notas. Pero igual, digamos, hay que respetar estas constantes. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es, hay que integrar. Entonces, el lado derecho ya solo nos queda la corriente por esta función exponencial igual a la integral, y aquí vamos a sacar estas constantes. Y aquí sí podemos terminar de integrar este problema, porque ahí tenemos una función exponencial. ¿Cuál sería la integral de esta función exponencial? Es la misma función exponencial, pero luego la multiplico por L. sí, por L dividido R para que me coincida la antiderivada. Entonces aquí tengo I es igual a E a la R por T dividido L es igual a B sub 0 dividido L. L por R se cancelan esas dos inductancias. Ya se queda uno solo con la función exponencial más la constante arbitraria. Entonces aquí ya vamos bien. Divido todo por E a la RT partido L. Y no se asusten ahorita que este término exponencial se cancele. Tiene sentido, la fuente de voltaje es constante. Entonces tengo más C. E a la menos RTL. R por T dividido L mayúscula. Y aquí ya tengo la corriente que voy a tener en este circuito. Necesitaría encontrar, digamos, a qué es igual esta constante indeterminada. Esto dependerá de cuáles son mis condiciones iniciales. Entonces, digamos, en algún momento tengo la condición inicial. Yo creo que en la otra clase escribí mal la solución. Si tengo que la corriente inicial es un I de 0, entonces el valor de esa constante C va a ser igual como que a la diferencia entre la corriente inicial y esta corriente que va a parar siendo como que la corriente que voy a tener si dejo ya el sistema prendido durante 1 hora, 2 horas, entonces ya la corriente ahí se va a mantener constante. Entonces aquí hay I de 0 menos B sub 0 partido R. Entonces aquí ya tengo la corriente del sistema. Sí, esto está malo en las notas. Bueno. Entonces esta solución, o sea, cuesta ver un poco la analogía, pero veo que se parece mucho a la ley de enfriamiento de Newton. Con la ley de enfriamiento de Newton, tenían que la temperatura T mayúscula en cualquier momento es igual como que a una temperatura límite, digamos la temperatura ambiente, más la diferencia entre la temperatura inicial del objeto y la temperatura ambiente, y luego tenían acá un E a la menos K por T. Entonces, curiosamente, digamos, pueden usar un modelo exponencial, un modelo exponencial y una función constante para modelar el comportamiento de un circuito eléctrico. Entonces esta es una solución bastante interesante porque tal vez al principio la corriente es muy elevada, pero luego eventualmente se va a tender a una cantidad constante. Entonces si ustedes están diseñando un aparato electrónico y les piden de especificaciones, quiero que la corriente se mantenga en 5 amperios y tienen control del voltaje o la resistencia, en algún momento pueden hacer este cálculo. Y si no les da 5, si digamos si tuvieran aquí 100 voltios y 10 ohms, ustedes pueden decir, le voy a subir, voy a poner una resistencia de 20 para que tenga una corriente de 5 amperios. Entonces aquí pueden ver la utilidad de tener
un problema como esto. Entonces aquí empieza la corriente y luego eventualmente vamos a llegar a este límite. Entonces el límite de la corriente es igual a esta cantidad B sub 0 partido R, que seguramente en física también ha de tener su nombre. Entonces aquí algunos temas posiblemente los vieron en física, pero tal vez no los vieron desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales. Y este es un enfoque bien bonito y todo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a resolver uno de estos problemas. Bueno, solo voy a escribir el otro circuito. Yo creo que ese fue el que usaron más en física. Resistencia y capacitor. Entonces en este tenemos nuestra resistencia. Y aquí solo les voy a hacer una pequeña trampa. Voy a poner dos resistencias. Esto no va a ser mucho tema del curso, pero me gusta, digamos, extender estas definiciones. Entonces voy a poner aquí otro capacitor, solo por molestar. Entonces, digamos, ahorita, ¿qué sucede con este circuito? Con este circuito, como estamos en serie, en realidad lo que podemos hacer es que estas dos resistencias las podemos reemplazar por una que sea la suma de las dos. ¿Y qué sucede con la capacitancia? ¿Esta por cuál la puedo reemplazar? Tienen que hacer la suma de los recíprocos. Entonces estos son pequeños detallitos. Yo creo que obviamente no me voy a meter aquí en este curso, pero solo quiero que digamos quiero que lo tengan presente, que si en algún momento quieren analizar un fenómeno un poco más complejo, todo lo que vieron en física, en serie, en paralelo, aplica. Entonces en paralelo estas unidades se voltean. Entonces pueden ver, digamos, cómo este curso se volvería de bastante interesante si Aníbal lo estuviera dando, porque el conocimiento que aportaría Aníbal con los circuitos eléctricos sería algo invaluable. Entonces la idea es que con este circuito vamos a tener aquí R1 por la corriente I más R2 por la corriente I más la carga Q dividido C1 más la carga Q dividido C2 es igual a mi fuente de poder. Entonces, vieron, tranquilamente tenemos exactamente el mismo problema, pero si se mira muy feo esto, podemos decir, bueno, una resistencia grandota y una sola gran capacitancia. Entonces, lo único que hay que hacer en este es que, como tanto I y Q son incógnitas, hay que escribirlo todo en términos de derivadas en términos de Q. Entonces, aquí uno dice que I es igual a dQ partido dt. Y curiosamente, aunque tengamos este gran relajo, seguimos teniendo prácticamente la misma ecuación diferencial. O sea, sigue siendo una ecuación diferencial de primer orden. Y aquí lo único es que el factor integrante va a ser E a la t partido R por C. Y van a tener una solución bastante similar. Y curiosamente, aunque tengan sistemas en paralelo, van a seguir teniendo exactamente el mismo comportamiento. Lo único es que ahora van a tener un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces ahí sí se pone la cosa un poco más difícil de armar, pero si tendremos tiempo al final de este semestre, observaremos cómo vamos a estudiar cómo resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces ahorita vamos a empezar con un ejercicio que van a ver
algunos datos para que estos problemas sean un poco más prácticos. Entonces miremos aquí donde... aquí lo tenemos. Les vamos a decir aquí ejercicio 3. Una batería tiene una función de voltaje de 20 más T voltios. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que empezamos con 20 voltios, después subimos a 21, 22. Se conecta a un circuito en serie que tiene un inductor de, pongamos, 2 Henrys. Entonces este es L es igual a 2 Henrys. Y una resistencia de 40 ohmios. Entonces en la tarea 4 sí esperen varios problemas de palabras, pero muchos de estos ya van a tener la ecuación diferencial proporcionada. Entonces vamos a encontrar la corriente I de T si la corriente inicial en el circuito es de 0. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos nuestra fuente de poder. Luego tenemos el alambre enrollado. Entonces aquí tengo una L. Y luego tengo una resistencia. Entonces lo que va a pasar aquí es que tengo L por dI de T. Y esto se les va a proporcionar más R por I es igual al voltaje. Entonces, y aparte, ¿qué significa que la corriente inicial en el circuito es 0? Agrego que I de 0 es igual a 0. Entonces ese circuito estaba desconectado, no tenía ninguna carga eléctrica. Pero ahorita lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar a qué es igual L mayúscula, R mayúscula y B mayúscula. Entonces L mayúscula es 2. Entonces aquí tengo 2 es igual a DI partido de T. Yo creo que esta fuente de voltaje solo voy a hacer que aumente el voltaje de una manera un poco más rápido. Solo porque ahorita eso me va a quedar más cómodo trabajar con el 2 por T que con el T medios. Entonces la resistencia tiene 40, entonces aquí tengo R. Y este es una letra omega mayúscula. Ese es el símbolo de ohmios. 40 por I. Y luego tengo 20 más 2 por T. Entonces aquí, como pueden ver, ese es el ejercicio que tengo como que en la página 5 o 6 del documento que les di. Solo que con una diferencia, solo hay un 20, no hay un 20 más 2 por T. Y eso todo lo quise poner porque si hay un 20, la pueden resolver con separación de variables sin ningún problema. Pero ya tener ahí un 20 más 2 por T nos prohíbe de que esta ecuación sea separable. Entonces ahorita, digamos, para que nos quede la derivada sola, voy a dividir todo entre 2. Entonces aquí tengo I' más 20 por I es igual a 10 más T. Ya veniste, Silvana, es que aquí solo está escribiendo el problema. Entonces lo único es que en el documento les di un 20, aquí hay un 20 más 2 por T. Y solo porque esa pequeña diferencia hace que esa ecuación deje de ser separable. Entonces, hay dos formas de resolverla. Se pueden ir con factor integrante o podemos hacer algo de trampa. Entonces, digamos, ¿cómo haríamos este problema con trampa? Todavía no hemos visto esta técnica que se llama coeficientes indeterminados. Pero prácticamente lo que vamos a hacer acá es que
Aquí como que viene una función exponencial y luego viene una línea recta. Entonces yo podría ponerme a especular y decir que aquí la corriente es igual a una función exponencial más una recta. Y ya luego lo único que hago es que encuentro R, A mayúscula y B mayúscula. Son constantes desconocidas, pero igual las puedo encontrar. Entonces, ¿qué es lo bonito de este problema? Para evitarnos el factor integrante, lo que podemos hacer es decir que mi corriente tiene dos funciones. Voy a decir una Y1 más una Y2. Entonces, en la primera, tengo que resolver I' es igual a menos 20 por I. Me olvido de todos estos términos que no dependen de I. ¿Cuál es la solución de esta ecuación diferencial? Aquí tenemos la tasa de crecimiento o de decrecimiento. Siempre que miren esta ecuación diferencial, de inmediato pueden decir, esto es la K. Sí, cuando tengo dy de t es igual a K por Y, la solución es E a la K por T. Entonces aquí ya tenemos la K. Entonces esta primera parte del problema tiene una constante, siempre la constante, digamos, de la condición inicial, E a la menos 20 por T. Entonces ahora nos vamos a encontrar la segunda parte de la solución. Entonces para la segunda parte de la solución lo que hacemos es pura pereza. Miramos esta ecuación y decimos, este lado derecho es una función lineal, entonces voy a asumir que la otra parte va a ser una función lineal. Y2 es igual a A por T más B. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar la A mayúscula y la B mayúscula. Entonces, ¿cómo las encuentro? Derivo de mi solución que estoy proponiendo. Y2' es igual a A. Y la gracia es que esto lo sustituyo en esta ecuación diferencial. Y luego trato de encontrar A y B. Entonces sustituya en la ecuación diferencial. Entonces tengo que A más 20 por A por T más 20 por B es igual a 10 más T. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Vieron que tengo dos ecuaciones, una que relaciona las T's y otra que relaciona las constantes con este 10. Ahorita quedó un poco largo, pero creo que eso todavía les va a parecer más bonito que hacer factor integrante. El método sugerido aquí es el factor integrante, pero yo creo que ni tanto por el factor integrante. Ya me recordé que tienen que multiplicar por e a la menos 20t y hacer la integral de 10 más t por e a la menos 20t. Se van por integración por partes y eso usualmente no es un método que esté entre los que uno diga, me encanta hacer integración por partes. Incluso estoy haciendo todo esto para evitarnos la integración por partes. Entonces aquí voy a tener que A es igual a 1 partido 20. Y con las constantes vamos a tener que A más 20 por B es igual a 10. Entonces aquí va a ser igual B. B va a ser igual a 10 menos A partido 20. Y este sí lo vamos a encontrar con calculadora. Nos va a quedar un número bastante cercano a un medio. Entonces, como ya tenemos A un veinteavo 0.05. Sí está bien. 995 dividido 20. .4975. Esto yo creo que se mira más bonito en decimales. Entonces, ya tenemos a qué es igual A y a qué es igual B mayúscula. Y también ya tenemos la primera parte de la solución. Este problema sí se puso más bonito de lo esperado. Entonces, la gracia es que veo que mi corriente es
Y1 más Y2. Aquí ya tengo Y1. Y sub 0 e a la menos 20 por t. Y el Y sub 2 es, bueno, mi A es 0.05t y mi B es más 0.4975. Entonces este es un problema bien interesante, porque como le van subiendo el voltaje, la corriente nunca va a ser constante, sino va a ir aumentando. Entonces no va a ser que en algún momento ese circuito experimente una falla porque ya tienen demasiado corriente y empieza a incendiarse, pero igual se puede trabajar con este problema. Aquí solo para propósitos del curso, ¿cómo encuentro Y sub 0? ¿Qué habíamos dicho del circuito que estaba apagado inicialmente? Entonces, una pregunta, sí. ¿Cómo sabía? De ahí le sustituían la ecuación diferencial. ¿Cómo sabía que esa era la ecuación diferencial? El A más B integral. A por T más B. Porque lo que pasa con estas ecuaciones diferenciales lineales tienen propiedades maravillosas. Entonces, digamos, si uno del lado derecho tiene una función que es un polinomio, uno puede asumir que la otra parte de la solución es un polinomio. Si uno, digamos, incluso uno puede tener aquí una e a la 5t y un seno de t, entonces uno puede proponer, la otra parte de la solución es una nueva constante c por e a la 5t, y luego seno y coseno, como su derivada es coseno, uno puede decir a por seno de b más b por coseno de t. Entonces ahorita me estoy adelantando, esto ya va a aparecer en el capítulo 4, va a ser lo que se conoce coeficientes indeterminados. Entonces lo bonito de este método es que si estamos trabajando con polinomios, funciones trigonométricas y exponenciales, propongo la segunda parte de la solución que tiene exactamente esa misma forma y ya solo me encargo yo de encontrar estos coeficientes. Entonces lo bonito de este problema es que primero encuentro una solución diciendo, bueno, no hay voltaje. Y es lo que se da a conocer como solución homogénea. Entonces uno dice, sí, esto es una función exponencial. Y luego la otra parte que se da a conocer como el problema inhomogéneo, eso ya lo encuentra uno proponiendo la forma de una función. Y es el método favorito para resolver estas ecuaciones diferenciales, porque esta variación de parámetros, pero desafortunadamente depende de un montón de integración. Y eso en algún momento sí se pone un poco pesado. Entonces, como a pura fuerza, quiero que la corriente en este circuito sea 0 justo cuando lo prendo. Entonces, lo que va a pasar es que 0 tiene que ser igual a Y sub 0 por 1 más 0 más 0.4975. Entonces, mi Y sub 0, ¿a qué es igual? Es igual a menos 0.4975. Entonces aquí ya tengo la corriente de mi circuito, 0.05t más 0.4975 menos 0.4975 e a la menos 20 por t. Entonces al final lo que va a pasar, yo creo que este término es el que va a estar dominando y estos dos casi que se van a cambiar. Bueno, este se va a volver 0 eventualmente. Pero digamos, vieron, este bonito problema. Hay un montón de física de por medio, pero el enfoque de este curso va a ser más en que se les da la ecuación diferencial lineal y ustedes la resuelven. Si el propósito del curso fuera más de modelaje y de planteamiento, se les daría solo el problema en palabras y la idea es plantear el sistema, la ecuación diferencial. Entonces eso posiblemente otros profesores tienen ese enfoque. Pero hay una ventaja de que no todos los estudiantes llevaron física, entonces realmente no puedo exigir tanto conocimiento del curso de física. Y nos vamos a preocupar de las unidades, entonces olvídense aquí que los problemas estén en milivolts y luego las resistencias en megaohmios, y entonces todo hay que cambiarlo de unidades para que todo esté en voltios. Eso se vuelve es importante, pero es algo tedioso y un poco confuso. Entonces, vamos a ver un modelo lineal más. Este es otro que también tengo que tener cuidado porque ese es un problema tal vez más útil para ingenieros industriales
industriales, ingenieros en alimentos, que están elaborando un producto y el producto, tengo que tener cierta concentración en mi producto para venderlo, pero cuando pasa por un proceso de producción, pues está muy salado o no está tan salado, o etcétera, etcétera. Entonces tienen que ver cómo mezclarlo con otro tipo de líquido que tiene otra concentración para eventualmente llegar a esa concentración. Entonces, este es otro que prácticamente va a tener la misma ecuación diferencial que el circuito eléctrico y la ley de enfriamiento de Newton, pero ahora el contexto es otro. Y este es otro que, digamos, uno puede conectar varios tanques entre sí y tener un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, en algún momento estos problemas puede que salgan al final del semestre, solo para ver, bueno, cómo trabajar con más tanques. Entonces, la idea es que, digamos, aquí tenemos un tanque que tiene un tanque de volumen P sub 0. Entonces, este va a tener ¿cómo podemos decir? Un ion. No vamos a decir que tiene una sal, pero esta sal, entiéndase, cualquier tipo de cloruros o solución iónica. Entonces, tiene una sal con cantidad inicial y sub 0. Entonces, la idea de este problema es que una forma para medir, digamos, qué tan salado o qué tan no salado está algo, no es solo tener la cantidad de sal, sino dividirla, bueno, cuánto estoy diluyendo esta sal. Entonces, la idea muchas veces es que uno no menciona por cantidad, sino por concentración. También aquí, digamos, pueden tener un azúcar, porque igual el azúcar se disuelve bien en el agua. Entonces, la idea es que aquí vamos a hablar de una cantidad que se llama concentración. Entonces, la concentración se va a medir como masa dividido volumen. Entonces, la masa del ion o el sólido que se disuelve dividido todo el volumen del líquido. Entonces, la idea es que aquí vamos a tener también una concentración inicial, pero lo que vamos a estar haciendo ahora es que vamos a tener otro líquido con diferente concentración. Tal vez se va a tener más sal o menos sal que este otro, pero la idea es que vamos a estar agregando un líquido a una taza R subíndice IN. Entonces, eso significa que voy a estar echando tantos galones por minuto de líquido en este tanque. Y este tanque, digamos, va a tener también su diferente concentración de sal. Esta manguera puede ser mayor o menor de la que tiene el tanque, pero la idea es que estos van a ser diferentes. Si son iguales, entonces el problema como que no tiene nada de gracia. Entonces tenemos esto. Y luego, como no quiero que el tanque se rebalse, también vamos a estar drenando parte del tanque. Esto como que ayuda un poco. Poner aquí la de salida. Entonces aquí está saliendo líquido. Dependiendo de cómo haga este tubo y todo, este flujo de salida puede ser más grande o más pequeño que el de entrada. Entonces aquí, digamos, hay dos flujos. Y estos se miden en volumen por tiempo. RIN y ROUT, de preferencia constantes. Si no son constantes, el problema ya se pone más feo. Entonces la idea es que hay una concentración que entra. Y hay otra que sale. Pero esta que sale es desconocida porque el problema es que la que está saliendo es la concentración que va habiendo en el tanque. Pero las dos son constantes. Esto es lo que vamos a ver. Esta sí es constante. La del tanque de afuera, no sé si va a ser constante. Y ahorita precisamente viene la parte más difícil de este problema, que es cómo condensar toda esta información
información, porque queda un relajo. Cosas que entran, cosas que salen, pero cada una se mide en diferentes unidades. La concentración es masa por volumen. El flujo es volumen por tiempo y la cantidad, digamos, está en masa. Entonces, en algún momento lo que estamos interesados en este problema es ver cuánta sal por unidad de tiempo está entrando. Entonces, ahorita lo que vamos a analizar es que cuánta sal, o pongamos aquí azúcar, por unidad de tiempo hay en el tanque. Entonces, este es todo un problema de contabilidad. Entonces, les está entrando, pero les está saliendo. Entonces, la idea es que aquí vamos a decir que la variable y mide la cantidad de sal. Y eso, quédense que es en unidades de masa. Puede ser en cualquier otra unidad, digamos, puede ser en términos porcentuales. Y también pueden pensar que es algo como acetona o alcohol. Esos son líquidos que también se mezclan bien con el agua. Entonces lo que va a pasar es que cómo va a cambiar mi razón de cambio de sal por unidad de tiempo depende de cuánta sal está entrando menos la cantidad de sal que está saliendo. Entonces ahí te tengo que medir cuánta sal entra por unidad de tiempo y cuánta sal sale. Tengo que hacer diferencia entre entrada y salida de sal. Yo no sé qué evento hay hoy que no vinieron. Vamos a tener que poner en esta sección cortos todos los días. Para motivar así. Ajá. Ah, sí, claro. Ah, sí, lo que pasa es... Sí, eso va, que en algún momento lo vamos a instituir acá. Lo único es que la otra sección sí no va a tener el beneficio, porque esa siempre se llena, hasta hay demasiadas personas. Entonces, digamos, ¿cuánta sal me está entrando? Tengo que ver, digamos, cómo está la concentración inicial de sal en esta manguera de entrada. Entonces, esto lo tengo como masa por volumen. Entonces, la idea es que esto tiene que quedar como masa dividido tiempo. Entonces, para tener masa dividido tiempo, tengo que ver cómo se mide el flujo de entrada. Entonces, el flujo de entrada es volumen por tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando multiplico estas dos cantidades? Se cancelan y ya nos queda que Cin por Rin está en masa por tiempo y lo mejor de todo es que es hasta constante. Entonces ahí tenemos ya de y de t es igual a una constante. Ahora el difícil es el flujo de salida. Este sí va a costar un poco porque por el momento lo que haríamos la misma lógica. ¿Cuánto es la concentración que está saliendo dividido el flujo de salida? Entonces este lo podemos controlar completamente abriendo o cerrando la llave. Pero la concentración que va saliendo, eso sí va a depender de qué tanta sal dividido el volumen de líquido hay en el tanque. Entonces esto sí se vuelve algo complicado, porque ahí te van a ver por qué. La idea es que, digamos, no siempre el flujo con el que estamos sacando el líquido es igual al flujo con el que estamos ingresando el líquido. Entonces, aquí en realidad prácticamente lo que tenemos son dos casos. Entonces, si nos ponemos astutos y decimos, bueno, voy a ingresar 3 galones por minuto, pero también voy a sacar 3 galones por minuto, el volumen se mantiene constante. Entonces, eso simplifica un montón el problema. Pero si no, entonces el volumen va a ir aumentando y disminuyendo dependiendo de qué está saliendo más o qué está entrando más. Entonces aquí casi que hay dos casos. Entonces en un primer caso, los dos flujos a los que están entrando y saliendo el líquido son exactamente los mismos.
Entonces, si esto pasa, el volumen no cambia. Entonces, aquí voy a tener que B de T es igual a esa constante. Entonces, la concentración que está saliendo es lo que es actualmente lo que hay de sal. Y aquí es donde hay un problema. Entonces, digamos, aquí ya te puede decir, Silvana, que esta concentración de afuera no es constante. Porque como le está entrando sal de la otra manguera, entonces esa cantidad de sal va a ir aumentando. Entonces, como va a ir aumentando, la concentración va cambiando. Pero como aquí están pidiendo específicamente la concentración que sale, tengo que dividirla por el volumen. Y ya la multiplico por R out, R de salida. Entonces aquí ya no tengo esto no es constante, pero por lo menos, digamos, va a ser algo lineal. Entonces si junto estas dos piezas del rompecabezas, adentro menos afuera, donde el adentro siempre va a ser constante, vamos a tener que dy de t, subamos acá, dy de t, ahí se mira bien, dy de t es igual a este Cin por Rin, y todo esto es constante, más, no es menos, porque eso es lo que está saliendo, menos R de salida dividido volumen inicial por Y. Entonces, prácticamente tenemos la misma ecuación del circuito eléctrico. Esto lo podemos pensar como la resistencia dividido la inductancia. Y bueno, y este relajo acá va a ser el voltaje por la capacitancia o algo así pareciera. Entonces, curiosamente, esta sigue siendo una ecuación diferencial. Sigue siendo ecuación diferencial lineal de primer orden. Y coeficientes constantes va a tener una solución E a la menos R partido B sub 0 y un término constante. Ahora, el problema es este. ¿Qué sucede si estos dos flujos, el que entra y el que sale líquido, no son iguales? Ya el volumen ya no es constante. Entonces el volumen no es constante, pero por lo menos vamos a poder predecir en cuánto está aumentando o disminuyendo el volumen. Porque la idea es que el volumen sería entonces lo que ya hay inicialmente y luego lo que está entrando lo multiplico por T, porque eso tiene unidades de tiempo. 3 galones por minuto, bueno, si pasan 2 minutos, entran 6. Y lo que está saliendo lo estaría restando. Entonces aquí ya tengo mi volumen y lo que estaría saliendo sigue siendo Y. Ahora dividido este volumen complicado por R fuera. Entonces aquí hay un cambio pequeño pero significativo en este problema. Aquí en vez de tener B sub 0 tengo B sub 0 más T, Rin menos R out. Y ya aquí lo que nos queda es una ecuación diferencial que sigue siendo lineal. Y por lo menos, digamos, lo que está ingresando de sal sigue siendo lo mismo respecto al primer problema, pero lo que está saliendo, y es algo ahí medio complicado. Entonces tengo 1 partido B sub 0 más T, R adentro menos R afuera, por T. Por Y. O sea, aquí hay que tener cuidado porque aquí tenía esta Y. Las T's están acá. Entonces, se puede ver horrible esto, pero sigue siendo una ecuación diferencial lineal. Lo que pasa es que el hecho de tener este término nos va a obligar a utilizar el factor integrante. Aquí por lo menos nos vamos con separable. Sí, ya les daría la ecuación. Si quiero que trabajen este problema, aquí sí les tendría que dar la ecuación. Mirarían todavía el problema de palabras que les está contando de historia. Si miren, el flujo de salida es tanto, el de entrada es tanto, y está modelado por la ecuación diferencial, porque
como pueden ver que esto fue tardadísimo de hacer. O sea, prácticamente si quiero que escriban el modelo, les voy a tener que decir, bueno, no resuelvan la ecuación diferencial. Entonces, este es bien bonito de resolver, este no tanto. Este segundo no es nada bonito. Entonces, tenemos dos ejercicios más. No sé cuál quieren ver, el que el volumen es constante o el volumen que va... El que el volumen es. Pues hagamos el volumen constante para no meternos a... Incluso creo que este lo voy a escribir en una nueva hoja para que me quepa bien y no esté partido el problema. Vamos a resolver tal vez uno un poco diferente al que tengo ahí en el libro. Entonces, digamos, aquí tenemos un gran tanque de 200 galones. Tiene inicialmente 20 libras de azúcar. Ay, no, pero aquí casi que estoy trabajando con lo mismo. Entonces aquí vamos a decir que se bombea una solución de 1 libra de azúcar por galón. Esto va a estar bien dulce. Bueno, no sé. En realidad no he echado 1 libra de azúcar en 1 galón para ver qué tan dulce es. A un flujo de 5 galones por minuto. Y se tiene un flujo de salida de 5 galones por minuto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la cantidad de azúcar dentro del tanque. Entonces digamos aquí ¿qué sucede? Nos están entrando 1 libra de azúcar por galón, pero esa la estoy bombeando a 5 galones por minuto. Entonces, en realidad lo que estamos entrando aquí de sal de azúcar son 5 libras de azúcar por minuto. Vamos a sacar aquí esto. Entonces, esto es lo que entra, pero aquí esto es lo que sale. Entonces, lo que va a estar saliendo y vamos a tener que restar son, otra vez, estos 5 galones por minuto, pero ahora tengo que restarle la concentración del tanque, la concentración de lo que está saliendo acá. Entonces, prácticamente aquí ya tengo que dy de t es igual a 5, que es lo que entra, menos 5 por lo que está saliendo. Entonces, ¿cuánto va a ser la concentración de salida de este tanque? Voy a tener que decir la cantidad actual de sal dividido el volumen del tanque. Entonces esta siempre queda como un y de t incógnita, porque obviamente como estoy echando más azúcar, esta y va a ir cambiando. Y aquí viene la gracia de este problema. Como lo que está saliendo es lo mismo que lo que está entrando en términos de líquido, no de azúcar. De azúcar sí está saliendo diferente. Este volumen es constante, porque el flujo del líquido que está saliendo es lo mismo que el que está entrando. 5 galones por minuto. Entonces ya cuando hago esto lo puedo sustituir. Acá se fuera. Y aquí es prácticamente donde ya empieza la ecuación diferencial. dy de t es igual a 5 menos 5 dividido 200, yo creo que solo nos queda 40, menos y partido 40,
Y luego, bueno, solo tengo que saber cuánto tenemos inicialmente de azúcar. Aquí inicialmente tenemos 20 libras de azúcar. Entonces, ¿cómo la quieren resolver? ¿Separación de variables, factor integrante o la trampa de que e a la menos 40 y luego encuentro una solución constante? Que aquí ya sabemos que en algún momento nos va a tener que salir un e a la menos 40 por t. Entonces esto quiere decir que rápido vamos a llegar a una cantidad de equilibrio de azúcar en el tanque. Entonces dy partido dt es igual a 200 menos y partido 40. Entonces esta ecuación diferencial es separable. Bueno, de hecho, no, creo que sí está bien. Aquí lo que vamos a hacer, el 200 menos y lo vamos a pasar de este lado y el dt de al lado derecho. Y aquí es donde el problema ya se vuelve muy accesible. Entonces integramos, aquí es igual a la integral de 200 menos y. Este tipo de problemas sabemos que siempre tienen el logaritmo involucrado. Pero como tengo un signo negativo, necesito multiplicar por algún signo o un número. Voy a necesitar aquí un signo negativo. Mientras que acá solo voy a tener t partido 40 más una constante C1. Entonces, luego, ¿qué hago? ¿Cómo hago para resolver para y? Cambio los signos. Y luego, para deshacerme del logaritmo, elevo todo a la e. Entonces tengo 200 menos y es igual a e a la menos t partido 40 menos c1. Pero sabemos que este e a la menos c1 lo puedo reescribir como una nueva constante para que el problema se mire más bonito. No, aquí como que sí se va a tardar un poco más en llegar a esa concentración de equilibrio. Entonces luego lo que va a pasar es que tengo que resolver para y. Entonces tengo que 200 menos esta función, C2, e a la menos t partido 40 es igual a y. ¿Cómo encuentro el valor de esa constante C2? Sí, sustituimos t lo hago 0 y y lo hago 20. Entonces esa es la cantidad inicial de sal. Entonces cuando hago esto tengo 200 menos C2. Aquí tengo un 1, pero ni lo voy a escribir. Todo esto es igual a 20. Entonces C2 tendría que ser igual a 180. Entonces este es un problema bien interesante. Entonces la cantidad de azúcar que vamos a tener en el tanque. Este tanque va a ser un tanque muy dulce. Ahorita van a ver por qué. Prácticamente cada galón va a tener una libra de azúcar. Y es igual a 200 menos 180 e a la menos t partido 40. Entonces lo que está pasando acá es que si se recuerdan, la concentración de azúcar que entraba es 1 libra por galón. Y como el tanque tiene 200 galones, entonces es de esperar que este tanque eventualmente tenga 200 libras de azúcar. Entonces lo que están viendo acá es otra especie como de enfriamiento de Newton, pero en reversa.
empiezan con muy poca azúcar y luego, pero esto va más así. Entonces empiezan con 20 libras de azúcar y terminan eventualmente con 200. Aquí tengo el tiempo y aquí tengo la concentración. Entonces así es como se garantiza un buen control de calidad. Incluso ahorita me recordé que todos los jugos de naranja saben igual porque de una misma marca, porque le sacan toda la naranja y luego le echan una concentración que es el que tiene el sabor del jugo de naranja. Entonces, como ya saben, bueno, le echamos tantas libras o tanto esta esencia y siempre, digamos, en los procesos hay pequeñas diferencias en esa cantidad. Ellos van mezclando eso, van mezclando algo muy concentrado con algo diluido y ellos saben exactamente hasta qué punto llegan. Necesitan exactamente lo que necesitan. Entonces, yo creo que solo tenemos tiempo para un problema más, pero no sé si realmente quieren ver este problema, el que los tanques tienen diferentes flujos de salida. Ese sí ya se complica un poco. Incluso, digamos, lo tengo curiosamente como un ejercicio 6, que es exactamente lo mismo que este problema, solo que ahora lo que está saliendo son 4 galones por minuto. Y lo que sigue entrando de líquido son los 5 galones por minuto. Entonces, este pequeño cambio nos altera el problema increíblemente. Porque seguimos teniendo de que lo que estamos ingresando de azúcar son estos 5 galones por la concentración de 1 libra por galón. Entonces aquí tenemos teniendo un 5, aquí tendríamos ya un menos 4, pero ahora tengo que recalcular cuánto es la concentración de lo que está saliendo. Y este sí se pone feo, porque si se recuerdan, la concentración de lo que está saliendo es la cantidad actual de azúcar dividido el volumen que hay en el tanque. Entonces, este Y todavía sigue sin cambiarse, pero ahora ¿cuánto es el volumen de líquido que hay en el tanque? Empezamos con los 200, son 200 galones, son 200 galones. Pero ahora ¿cómo va aumentando el volumen? Le entran 5, le salen 4 y esto cada minuto. Entonces pasa un minuto, el volumen ya es 201. Pasan 5 minutos, el volumen ya es 205. Entonces, a pesar de que está drenando, le está entrando más de lo que le está saliendo. Entonces, el volumen va a ir aumentando. Y uno dice, bueno, pero ¿en qué cambia esto el problema? De Y de T es igual a 5 menos 4 por Y partido 200 más T. Uy. Y esta ya no es ecuación diferencial separable, desafortunadamente. Sí. No, es un poquito incómodo esto, pero ahí, digamos, pueden ver que si en algún momento estos problemas de tanques no se los ponemos a modelar nada, es porque aquí está la ecuación diferencial y se va a tener un término así de feo. Pues esto ya nos afectó un poco. Ecuación diferencial lineal, pero no separable. Pero aquí pueden ver, digamos, que prácticamente ecuaciones diferenciales exactas y homogéneas van a ser las que menos vamos a utilizar porque a esas les cuesta encontrar aplicaciones. Entonces, este factor integrante es bien caprichoso porque primero hay que escribir la ecuación diferencial de esta forma, sí o sí. Entonces, todas las derivadas y la variable de Y del lado izquierdo y lo que no depende de Y del lado derecho. Y este es mi P de T. Por lo menos integrar esta función no es feo. Lo que va a ser feo va a ser
reescribir el factor integrante. Entonces, aquí que tenemos un logaritmo. 4 por el logaritmo de 200 más t. O solo para empezar a preparar el problema, 200 más t a la cuarta. Entonces tengo que encontrar mi factor integrante. E a la integral p de t es igual a e a la logaritmo de todo esto. Y no es difícil este problema, pero es que aquí sí el cuidado del álgebra es más delicado. Entonces luego, ¿qué sucede? Tengo que cancelar esta función exponencial con el logaritmo. Entonces tengo 200 más t a la cuarta. Uy. Y tengo que multiplicar esta ecuación diferencial por este factor integrante. Y aquí es bueno que nos anticipemos un poco a qué sucede acá. Más 4 por, vieron, misma función a la cuarta dividido misma función a la 1. ¿Qué pasa con esa potencia? X a la cuarta dividido x nos queda x al cubo. Y vieron, no es problema difícil, pero... y este va a quedar una solución bonita. Qué bien, porque cuando integre esto... cuidado con este paréntesis. Se va a eliminar ese 5. Este sí va a quedar bonito. Entonces, vieron, la derivada de esta función es esta, exactamente. Bajo aquí, me queda el cubo y como la derivada de 200 más t es 1, no me tengo que preocupar de otros términos. Entonces, aquí ya puedo usar la regla del producto, puedo decir que y por 200 más t a la cuarta prima es igual a esto. Yo creo que sí les voy a deber la condición inicial, pero sí ya creo que con eso tengo suficiente. Entonces luego integremos. El lado izquierdo no tiene nada interesante, pero el lado derecho, ¿cuál es la integral de esta función? Esto piénsenlo como un x a la cuarta, o sea, la integral de 5x a la cuarta. Sube la potencia en 1 y divido por la nueva potencia. 200, sí, es solo 200 más t a la quinta, más una constante. Entonces ya lo último que hacemos es dividir por esta función de grado 4. Y no es difícil el problema, pero ahí sí hay que tener cuidado con el álgebra. Entonces yo creo que queda todo esto. Entonces esto es una solución bien interesante. En algún momento hasta pueden graficarlo y todo, pero lo que va a pasar es que cada vez va aumentando más la cantidad de azúcar y aumentando la cantidad de azúcar y se va a volver una cantidad infinita. También nos puede pasar que el tanque se está vaciando. Si el tanque se